Doctor Ganón, este es el otro tema también, ¿no? El tema de los lugares. Se va hacia un nuevo régimen penal juvenil y siempre se habla, bueno, no es lo principal el encierro, pero en algún lado tienen que estar si se establece o se cumple, o si así lo establece la ley finalmente cuando se sancione. Este es un tema también de discusión, cómo debe ser el lugar, semiabierto, como el ejemplo que ponía recién la doctora, cerrado, ¿esto está en debate? Yo creo que sí, que es una de las cuestiones que hay que tener en consideración, porque es uno de los derechos que también garantiza la Convención de los Derechos del Niño. Pero de todas maneras yo quiero volver un poco más atrás de esta discusión, y porque veo que sigue sobrevolando nuestra discusión el tema del patronato, de la tutela y todo este tipo de principios que están acá, están en este debate, siguen existiendo y están en el sentido común. Hoy Susana decía que el sentido común. Bueno, lo que tratamos de construirnos desde la criminología son los sentidos comunes, estos sentidos comunes sociales a través de lo que nosotros interpretamos por las realidades, porque no hay realidades sino hay interpretaciones activas que cada uno de nosotros hacemos de esas realidades. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir respecto de la delincuencia juvenil, o la delincuencia que cometen los jóvenes? Que es un fenómeno marginal dentro de la cantidad de delitos que se cometen, pero a pesar de eso hay una interpretación que hace los medios de comunicación y que hace el común de la población de que este es un fenómeno importante. Esto mismo ocurría, si uno se remonta en la historia de nuestro país, a principios del siglo cuando se dicta la ley Agote. Hoy estamos, han pasado casi 2 siglos desde el dictado de la ley Agote, estamos en el siglo XXI, y tenemos que empezar a discutir desde otro lugar este tipo de cuestiones. ¿Y por qué digo que me quiero volver para atrás? Porque el Senado dio media sanción a una ley que después no fue aprobada en la Cámara de Diputados, y no hemos quedado sin poder solucionar que las instituciones judiciales de todo el país sigan aplicando el patronato de menores cuando se comete un tipo de delito. Y no solo eso, que además se aprueban distintos regímenes de responsabilidad juvenil en los cuales se simula garantizar un sinnúmero de derechos con la aparición de los defensores, los fiscales de menores, los jueces de garantías del menor, pero sin embargo cuando se produce un hecho grave en el que actúa un menor de 16 años, a ese menor de 16 años se le aplica el régimen tutelar. Claro. Bien, cuando volvamos hablamos de la rehabilitación, si existen mecanismos de rehabilitación, y ya entramos en las conclusiones finales en 89 segundos. Pausa. Tenemos muchísimas cosas más para hablar, como siempre decimos, 4, 5, 6, 10 programas, pero bueno, lamentablemente tenemos 1 hora para realizar este programa, así que ya entramos en las conclusiones. Pero les vamos a pedir a todos que en las conclusiones también abordemos cuáles son las herramientas que existen para la rehabilitación de los menores que delinquen en la provincia de Santa Fe, porque sabemos que no son muchas, que lamentablemente la rehabilitación también está contemplada dentro de la penalización y en muchos casos no funciona de esta manera. Padre Negri, hay una frase de Zaffaroni que yo quería comentársela a usted, porque dice que Cristo fue un chivo expiatorio, porque si no todavía Barrabás estaría preso. ¿Usted cree que los menores, en muchos casos, a través de los medios de comunicación, del manejo que se hace en los medios, son chivos expiatorios? No, yo no me animaría a decir tanto, ni semejante comparación. Yo prefiero abordar un par de cuestiones prácticas, en una que coincido con la doctora, pero me parece que voy a complementar un poquito más. La buena voluntad y el amor son absolutamente necesarios, la capacitación también. Por ejemplo, para abordar un chico adicto, yo tengo que conocer el olor de la marihuana, el olor, y también tengo que diferenciar si el olor viene de la ropa o del aliento. Pues si viene de la ropa, ese chico pudo haber estado junto con otros que fumaran marihuana al lado de él y le quedó impregnado. Si lo tiene en el aliento es porque fumó él. Entonces, esos detalles así prácticos hacen que el que esté en condiciones de asumir un padrinazgo, como les digamos, sobre uno en especial, sea más efectivo. Por otro lado, algo que también sería larguísimo de debatir, es para tener mucha gente capacitada y pagarles dignamente, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Y bueno, ¿cuánto cuesta tener un preso? ¿Cuánta gente...? 3.000 pesos por mes, Leubi, ¿es así? No, ¿está bien la cálcula? Más sí. Que eso. Sale mucho más caro. Yo tengo en las escuelas, por ejemplo, un preceptor con 5 cursos. Y el preceptor en la escuela secundaria hace el rol de papá también. Con 5 cursos no puede. Claro. Y no puedo tener más preceptores porque la ley no da, y no son escuelas financiadas con cuota como para poder tener personal fuera de planta. Y ahí tengo 150, 200 chicos con un solo preceptor. Y es fundamental revertir eso.
Doctor Mayoraz, sus conclusiones y esta cuestión que tiene que ver con la disposición final, los lugares donde efectivamente se pueden rehabilitar, claro. Sí, ha sido muy interesante lo que se ha dicho en torno a los avances que significa la derogación de la ley Agote y el sistema del patronato. Me parece fantástico y aplaudo eso porque queda perfectamente definido que el niño tiene derechos y garantías que deben ser respetados tanto en la etapa extrajudicial como en la etapa judicial, ¿no? Entonces me parece fantástico el avance. Lo que yo veo, y lo ratifico creo en función de las opiniones que he escuchado aquí, es que nos está quedando floja la parte de la prevención y la parte de la protección del niño. Y creo que no hay que tener ningún prejuicio ideológico ni agitar el fantasma del patronato para reforzar la acción del Estado en la protección del niño en situación de abandono. Y recurro para mí al tratado madre, que es el que venimos citando acá, que es la Convención de los Derechos del Niño, que expresamente dice, voy a citar, los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso. Entonces no tenemos que esperar a que el niño sea estigmatizado en un sistema penal para empezar a intervenir, cuando notamos y advertimos que un niño está en una situación de vulnerabilidad social y de abandono. ¿Cuáles serán las medidas? Lo dirán los especialistas. El Estado deberá reforzar la familia, el Estado deberá trabajar para que haya planes sociales, para que los niños se capaciten, para que todos los niños vayan a la escuela, para que no haya deserción escolar, para que sus padres tengan trabajo, todas esas acciones. Pero no me parece que hablar de la protección y la tutela del niño por parte del Estado sea necesariamente volver a ese sistema que nadie quiere. Gracias, doctor. Lewis, yo no puedo dejar de asociar algo que se escucha a menudo, lamentablemente en los medios, que tiene que ver con la directa relación que hay entre la droga y el delito, y con la visión de muchas mamás que cuando sus hijos entran en la droga y en el delito, y en esta cadena de delinco para comprar droga, le piden a la justicia que los meta presos. Es decir, hay una desesperación ante la falta de recursos que le ofrece el Estado. Inclusive, esto también entraría en el marco de la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación no solamente para dejar de delinquir, sino para dejar de consumir. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el Estado para esto? Bueno, en realidad ese es un enfoque con el cual yo disiento, ¿no es cierto? Que a veces está muy transmitido, muy medio amplificado por los medios, pero yo disiento. Yo he visto delincuentes que no son drogadictos que no son delincuentes, es decir, es verdad que puede haber alguna asociación, pero no hay una relación causal. Lo que nosotros nos encontramos son con jóvenes que vienen en una situación de vulnerabilidad muy alta, con muchos derechos vulnerados. Entonces cuando uno ve que por ahí el chico, la familia no lo acepta, que no va a ningún club, que dejó el colegio y que también consume droga, enseguida muchas personas ponen ese detalle en relación causal con la delincuencia, cuando en realidad no es así, ¿no es cierto? Justamente la drogadicción, si es que se presenta el caso, es una vulneración más en relación al derecho a la salud. Yo creo que hablar de rehabilitación durante mucho tiempo generó la idea de que uno podía mejorar a una persona, y ese es un paradigma del cual yo quisiera correrme. Lo que creo que es necesario es tratar a todos los ciudadanos como ciudadanos y con derechos. Y entonces lo que tiene que hacer el Estado en una tarea así no es rehabilitarlos, reformarlos, mejorar una máquina imperfecta, sino empezar a reconocer derechos como ciudadanos, restituirle a esa persona sus derechos. El nudo del tema pasa por un trato diferente, que no implica una relación de desigualdad entre el Estado y el ciudadano, sino una relación de reconocimiento de derechos. Doctora Musa, sus conclusiones. Es difícil concluir algo porque se habló mucho y de muchas cosas, pero bueno, al menos que a la gente le quede claro que los jueces de menores hoy, aunque en la provincia de Santa Fe nos sigamos llamando jueces de menores, no tenemos más a nuestro cargo la asistencia social, sino que somos jueces penales de menores que llegan al juzgamiento, menores que tienen entre 16 y 18 años y que cometen delitos que merecen, según el Código Penal, pena privativa de libertad de más de 2 años. ¿Sí? Cuando son delitos chiquititos, por más que, como un hurto por ejemplo, por más que el chico tenga 16 años, para la ley, que es la que ahora está en revisión,
es un menor no punible. Como no va a merecer pena, porque así lo ha decidido el Estado, no va a recibir proceso penal. Nosotros no somos el Poder Judicial los salvadores de los niños, no, tenemos que juzgar, y sí, en nuestra experiencia de todos los días, podemos concluir que uno de los derechos que tiene el niño y que está reconocido en la Convención es poder hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Al chico le hace bien en su construcción psíquica poder hacerse cargo. Hacerse cargo de las consecuencias de sus actos no es necesariamente pagar con la privación de libertad, pero el chico tiene que responsabilizarse y la agencia penal busca eso, que se pueda responsabilizar penalmente de su acto y pueda volver a ocupar una función en la sociedad. Justamente, bueno, la ley o el proyecto de ley apunta a eso, por eso se llama Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. ¿Cuál es su opinión, Ganom, sobre este proyecto que tiene media sanción nada más? Bueno, yo creo que el proyecto hay varios términos de ese proyecto con los cuales yo estoy de acuerdo y otros con los que no lo estoy tanto. Bien. Yo creo que el proyecto, sobre ese proyecto lo que viene a hacer de alguna manera es poner en negro sobre blanco cuál es la realidad de la justicia penal juvenil en toda la Argentina y tratar de transparentar una situación que sigue existiendo. Se siguen encarcelando jóvenes cuando cometen delitos graves, poco graves o por reiteración de delitos poco graves cuando tienen menos de 16 años. O sea, ¿y a qué se recurre? ¿A qué fundamento se recurre? Se recurren a los viejos elementos de la ley de patronato. Entonces, lo que yo creo que habría que hacer acá es poner las cosas sobre la mesa, discutir sinceramente de qué manera vamos a resolver la situación de los jóvenes con problemas con la ley penal. Yo creo que la única forma de resolverlo es preguntarnos todos como sociedad qué es lo que queremos hacer con aquellos jóvenes con delinquen y qué tipo de delitos son los que cometen y cómo vamos a actuar como sociedad con esos jóvenes. Entonces lo que yo creo es que si esos jóvenes cometen delitos graves y si tienen menos de 16 años, estaría de acuerdo con si cometen delitos de homicidio, como lo que reclama la sociedad es el castigo, habría que tratar a estos jóvenes realmente y hacerlos responsables. No se puede seguir fingiendo que no se va a tomar ninguna medida y después se toman medidas efectivamente porque hay un reclamo popular o porque aparece la prensa y además no se le garantiza ningún derecho. Hace poco tiempo, no sé si ustedes lo recordarán, en la ciudad de La Plata hubo un caso sonado que fue un caso armado por la policía en el que había participado un menor de 13 años. Y a ese menor de 13 años se le dispuso una medida de seguridad y además no se le dejaba ejercer plenamente sus derechos dentro del proceso porque no se lo trataba dentro de la ley penal. Por eso hay que transparentar, hacerse cargo de lo que uno quiere y uno debe hacerse cargo fijando sobre la mesa normas claras. Creo que tenemos que discutir una ley de responsabilidad juvenil, si hay que bajar la edad de la imputabilidad, yo la bajaría hasta 14 años, pero solamente para aquellos delitos graves que son los que la sociedad reclama castigo. Para los otros delitos no, porque después termina pasando que los vamos a proteger porque reiteran delitos y vamos a encarcelar por fumar un porro en la calle o por hurtar un teléfono. Gracias a todos por venir. Ha sido arduo debatir esto. Difícil, un tema muy complejo. Con 5 panelistas tan prestigiosos y, por supuesto, todas las voces representadas o por lo menos las más representativas. Y también a través de tu palabra. Vos podés escribir y dar tu opinión a través de Facebook. 89 segundos te estamos esperando. Gracias por tu compañía. Hasta el domingo próximo. Nos vemos el domingo.